Gracias al Señor que Él nos permite cantar a su glorioso y santo nombre. Y en esta noche, este culto es una culminación de un trabajo evangelístico durante la semana a través de nuestra Iglesia Bautista Emanuel de Santa Rita, con la presencia de hermanos que vinieron, específicamente hermanos y hermanas que vinieron desde la ciudad de Guarujá, São Paulo, Brasil. Y estamos culminando de esta manera esta semana, estas jornadas evangelísticas. Y en esta noche el pastor Marcelo Peralta nos va a traer el mensaje de la palabra del Señor. Voy a pedir al pastor que pase aquí. Él es de nacionalidad argentina, como estamos anunciando, y nos trae la palabra del Señor. Él vive en Guarujá, Brasil, hace muchísimos años y lidera el grupo de hermanos y hermanas que vinieron para hacer esta semana de evangelización en nuestra ciudad, en nuestro barrio. Y hemos visitado muchos hogares, hemos contactado con muchas personas y también hemos invitado a mucha gente. Y bueno, ahí tenemos sus teléfonos, sus direcciones para seguir el contacto, para seguir orando por esas personas, para seguir hablándole del Evangelio del Señor Jesucristo. Y es un gusto poder en esta noche entonces presentar al pastor, orar por él para que él pueda traernos el mensaje de la palabra del Señor en esta noche. Y bienvenidos a los que nos visitan en esta noche. Dios les bendiga en medio nuestro. Un gusto recibirlos, ¿sí? Pastor, por favor, vamos a orar. Padre celestial, Señor amado, te alabamos en esta hora, Señor. Engrandecemos tu glorioso y santo nombre. Tú eres digno de toda alabanza, de todo loor, Señor. Y en esta noche en que vamos a recibir de ti tu palabra, a través de tu siervo, el pastor Marcelo, te rogamos para que tú mismo estés hablando a través de él a nuestras vidas, a nuestras personas, Padre, y que podamos recibir de ti la gracia de tu mensaje, la gracia de tu palabra. Padre, te alabamos una vez más, te damos las gracias y pedimos, Señor, tu dirección, que tú tomes el control absoluto a través de tu Santo Espíritu de nuestras mentes y corazones, para que podamos recibir lo que tú tienes para decirnos en esta noche. En el nombre de Jesucristo, hacemos estas peticiones, te damos las gracias por todo y encomendamos a tus siervos a tu dirección. Amén. Pastor. Muchas gracias, Pastor Arnaldo. Gracia y paz, iglesia. Amén. Alabado sea Dios. Llegó el día, el mensaje de domingo a la noche. Mañana ya nos estamos dirigiendo a nuestros hogares físicos, terrenales, porque nuestra verdadera morada está en los cielos. Amén. Fue muy gratificante conocer a la Iglesia Bautista Emanuel en Santa Rita. Conocí al pastor Arnaldo a través del pastor Gilson de Cascabel, Primera Iglesia Bautista de Cascabel. No conocía personalmente este hombre de Dios, su esposa y este lindo rebaño, pero Dios nos dio la oportunidad de venir a Santa Rita y conocer lo más lindo de Santa Rita, su gente, su pueblo y principalmente, como cantamos, el pueblo de Dios. Amén. Nos sentimos muy agradecidos a Dios por todo, por el cariño de la iglesia, la recepción de la iglesia. Cuando veamos, como cuando yo vi en San Pablo la bandera de Paraguay, tocar la bandera y en ese momento decir, Señor, bendice a Santa Rita, ahí en Paraguay, bendice, y puede salir el nombre, Carlos Aquino, Ana Aquino, el hermano Pedro, puede salir el nombre Margarita, Nirma, el que venga, pero tocar la bandera de Paraguay, bendice tu pueblo en Santa Rita, bendice Paraguay, va a ser automático. Yo creo que para los hermanos, vio algo de Paraguay, bendice tu pueblo en Santa Rita, va a ser algo automático. ¿Por qué? Porque nuestro primer contacto como grupo misionero en todo el Paraguay
fue en Santa Rita. Se pueden abrir otras puertas a través del pastor Arnaldo, decir, bueno, vayan a Mingaguazú, hay una obra, estén 4 días. Se pueden abrir otras puertas, pero la primera puerta que se abrió para nosotros aquí fue en Santa Rita. La llevamos en nuestro corazón. Estaremos orando cuando regresemos a nuestras iglesias. Primera Iglesia Bautista de Morriño, Iglesia Bautista en Perequé, allá en Bertioga, en la misión, en la base misionera. Donde estemos, estaremos orando por vuestras familias. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas y sigan así firmes y adelante, huestes de la fe. Amén. Queremos compartir con ustedes un texto bíblico que habla de una iglesia. Hoy estábamos hablando a la mañana, el pastor Arnaldo estaba hablando sobre la carta de Efesios, pero ahora vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 3, otra iglesia, una iglesia a la cual el Espíritu Santo le manda una carta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al versículo 13. Es la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. ¿Todos hallaron? Amén. Dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Yo haré que esos que en la sinagoga de Satanás dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Yo pronto vengo. Lo que tienes, no lo sueltes, y nadie te quitará tu corona. Al que salga vencedor, lo convertiré en columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el de su ciudad, es decir, de la nueva Jerusalén que desciende del cielo, de mi Dios y también mi nuevo nombre. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Mi oración es que en esta noche el Espíritu Santo pueda poner en nuestros corazones la bendición adecuada, preparada por Él para cada corazón, para cada vida aquí presente. El texto dice en el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. La interpretación, yo creo que toda esta iglesia amada sabe, al ángel de la iglesia es al obrero, ¿verdad, pastor? Al hombre que cuida, puede ser al presbítero, otro nombre dado al ángel de la iglesia, al pastor, al episcopo, pero en realidad al líder, aquel que va a pastorear y a cuidar y a nutrir la iglesia de Cristo. A este hombre que es encargado de velar por las almas, a este hombre que prepara la iglesia para servirle al Señor. A este ángel, a este hombre es direccionada la carta y específicamente a esta ciudad de Filadelfia. Y dice ya en el primer versículo leído para esta carta, así dice el santo y verdadero. Cuando la iglesia escuchó así dice el santo, para muchos judíos que eran convertidos al evangelio en esos días, tal vez vino a la memoria, al imaginario, esta santidad de Dios. Un atributo sí que es transmitido a los hombres como están enseñando y aprendiendo doctrina apostólica,
Un atributo dado a Dios, la santidad, pero aquel que mora, aquel que es santo, 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 aquel que el propio ángel, cuando Isaías tiene la visión en el templo, el propio ángel se tapa el rostro y dice: santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Cuando los judíos escucharon esto, sabía de qué se estaba refiriendo y a quién se refería cuando decía de parte del santo, el verdadero, aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo. Nadie se apuntó en la tierra con el dedo en el pecho y dijo: yo soy el único camino. Nadie. Nadie dijo: yo soy la verdad exclusiva. Nadie. El único que dijo eso fue Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, el santo, el verdadero, el que vive en verdad, el que nunca profirió palabras de engaño, ni hubo ningún tipo de malicia, ni en visión, ni en pensamiento, porque Él vive en santidad. Dice el texto, versículo 7, aún el que tiene la llave de David. En realidad, el Señor Jesucristo, el Señor santo, santo, santo y verdadero, tiene la llave del reino de los cielos. Él tiene, como dice en el capítulo 1 del propio Apocalipsis, también tiene otras 2 llaves. Él tiene un llavero grande, que no es Pedro el que tiene llavero, ¿vio? No. Él tiene la llave de la muerte y del Hades, del infierno. Así dice Apocalipsis capítulo 1. Él venció la muerte. Él tiene la llave de la muerte y del infierno. Si Él quiere resucitar, resucita a la persona aún hoy, porque Él tiene el mismo poder. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Él sigue siendo el mismo y Él tiene las llaves también del reino de los cielos. Y si Él cierra, nadie puede abrir. Pero si Él abre, también nadie puede cerrar. Y eso es lo lindo de tener este Dios grande, lindo, maravilloso, que abre siempre, siempre, siempre oportunidades para su iglesia proclamar el reino de los cielos. Muchas veces no sabemos cómo entrar a un país, cómo hacer accesible el evangelio en algunos lugares, pero Él abre esa puerta espiritual para que el reino de los cielos sea proclamado. Dice el versículo siguiente: yo sé todo lo que haces. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Efesios, como ustedes están estudiando la carta, en el primer capítulo de Efesios, él abre el corazón y hace elogios y oración por los efesios. Se derrama en gratitud para con esa iglesia. Pero es un hombre. Y le escribe a una iglesia que él la conoce como hombre limitadamente. Pero aquí no es un hombre el que le escribe la carta a la Filadelfia, sino el Espíritu Santo de Dios. Aquel que verdaderamente conoce el corazón de la iglesia. El pastor Arnaldo Aguirre, siervo de Dios, conoce por nombre y apellido a todos. A los corderitos también, como Matías. A todos. A Dara, desde el más niño hasta el más anciano. Conoce sus casas, sus residencias. Pero hay cosas que el pastor Arnaldo no puede conocer, porque él no es omnisciente, como nosotros ninguno somos omniscientes, pero el Espíritu Santo de Dios sí. Y él dice en este inicio del versículo: yo sé todo lo que haces, todo. El Espíritu Santo sabe todo lo bueno que hacemos y también lo malo que hacemos, y también cuando nos omitimos y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Él también sabe todo.
todo. Y este Espíritu Santo le dice a esa iglesia, yo sé lo que tú haces. Yo conozco tus obras, en otras traducciones. Conozco muy bien tus obras. Y si hay alguien que puede censurarnos, criticarnos, es el Espíritu Santo de Dios. En casa, quien puede censurar a un hijo es el padre, la madre. Mirá, tenés que estar a tal hora. Si no venís antes de las 11, depende de la ciudad, depende del contexto, es muy peligroso para regresar a casa. ¿Por qué llegaste tarde? Siempre podemos criticar y censurar a alguien, pero cuando se trata de iglesia, el que censura y que critica es el Espíritu Santo de Dios. Conozco tus obras. Sé muy bien lo que tú haces. Sigue diciendo el versículo 8, delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Primero, pocas fuerzas. Eso lo ilustramos también con otras iglesias cuando contextualizamos esta palabra de Apocalipsis capítulo 3, la iglesia en Guarujá, la iglesia en Santa Rita, en Asunción, independe de la macro membresía o mini membresía, pocas fuerzas financieras, era una iglesia que no tenía muchos recursos, pocas fuerzas porque eran poquitos en números, eran 20, 30. Pocas fuerzas, ¿en qué sentido tenía pocas fuerzas esta iglesia? Cuando es comparada con otras dos iglesias de este mismo contexto de Apocalipsis, si la fuéramos a comparar con la iglesia de Sardes, Sardes tenía unas características, era pobre. El Espíritu Santo le dijo, veo que tú eres pobre, pero enriqueces a muchos. Comparada con la Laodicea, la iglesia de Laodicea, una iglesia muy rica, opulenta, pero el Espíritu Santo le dice, eres desventurado o infeliz, pobre, ciego y desnudo. Muy rica, pero miserable. Inclusive en el capítulo 20 del capítulo 3 de Apocalipsis, el Señor le dice, estoy a la puerta. Ni adentro de la iglesia estaba, estoy a la puerta. Ni le habían dejado entrar. Estoy a la puerta y llamo. Le dice a la iglesia de Filadelfia, si ustedes abren el corazón, yo entro y tengo comunión con ustedes. Y qué lindo es tener comunión. Como hoy, cuando comemos, cuando hay un churrasco es lindo, pero también una sopa paraguaya o simplemente un mate. Cuando yo le miro a los ojos, tomamos el mate, conversamos, oramos. Es tan lindo tener comunión. No precisa banquetes, es tener comunión. Puede ser con un matecito, con un tereré. Es lo más lindo. Y esto es lo que el Espíritu Santo quería con la iglesia de la Odisea, tener esta intimidad. Pero a esta iglesia le dice, no la critica, no la censura, le dice, tú tienes pocas fuerzas. O tenía pocas fuerzas para el evangelismo, o tenía pocas fuerzas para el testimonio, pocas fuerzas. Pero él dice, delante de ti hay una puerta abierta. Cuando nosotros miramos para algunas realidades de ciudades, conocemos algunas ciudades, ¿cuál es la puerta que ha abierto el Señor para la iglesia bautista aquí, Emmanuel, en Santa Rita? Si contextualizamos esta carta y le decimos, escribe al ángel de la iglesia en Santa Rita, ¿ya pensó? Escribe al ángel de la iglesia en Santa Rita, delante de ti hay una puerta abierta. Cuando se abre una puerta, obvio, iglesia, debemos entrar. Si es Dios que la abre, debemos entrar. Por ejemplo,
esa facultad linda que tenemos aquí. ¿Dios abrió las puertas? ¿Dios abrió las puertas para esta iglesia? Yo creo que sí, porque hay profesores de esta casa enseñando ahí, ¿verdad, pastor? Hay una puerta abierta. Y esa puerta abierta debemos saberla utilizar muy bien. Porque ahí hay profesionales, alumnos, futuros, profesores futuros, hombres y mujeres que serán la sociedad futura de Santa Rita, y es una puerta abierta para esta iglesia. ¿Ya pensó de aquí a 6 años? Si se construye, porque hoy se construye todo rápido. Hoy en un año usted construye una facultad. De aquí a 6 años, no es mucho tiempo, 6 años. Pasa así, rapidito. De aquí a 6 años abren una facultad de medicina. Es una promesa del gobernador, puede ser del presidente. 6 años nada más. Y Dios abre esa puerta para que esta iglesia entre. Futuros médicos, siervos de Dios. Futuras médicas, siervas de Dios. Futuras enfermeras, enfermeros, siervos de Dios. Pediatras, clínicos, siervos de Dios. Si Dios abre esa puerta, yo creo que la Iglesia Bautista Emanuel entra. Dios está abriendo puertas para la iglesia en naciones donde estaban cerradísimas. Paraguay tendrá en estos años, próximos 10 años, exportación directa por el río Paraná sin atravesar para Brasil. Estos últimos años, ustedes saben mejor que yo, todo es por Paranaguá, ¿verdad, pastor? Paraná. Ahora no, Paraguay exportará directamente. Paraguay, Océano Atlántico y el mundo. El PIB será más alto. Hay 3 terminales portuarios siendo terminados en Ciudad del Este. 3 terminales portuarios que van a emplear mano de obra, mucho más mano de obra, barcos. Se fabricarán barcos. Brasil está tal vez perdiendo este poder adquisitivo de negociar con Paraguay, porque Paraguay paga para exportar vía Brasil. Hay un costo marítimo, pero ahora no, ese costo no, sobrará dinero para la exportación. El PIB de Paraguay, que ya aumentó, va a aumentar. Son puertas que Dios va a abrir a este país, puertas abiertas, que debemos aprovecharla muy bien. He puesto una puerta abierta. Y cuando usted ve en su lugar de trabajo, por ejemplo, yo tengo que enseñar en el colegio castellano, pero una alumna, ayer estaba aquí, y una alumna me dice: por favor, profesor, no me llama de pastor, por favor, profesor, ora por mí, ora por mi esposo, ora por mis hijos. Estoy pasando una tribulación y no es evangélica. ¿Y por qué me pide oración? Porque como todo siervo y sierva de Dios, cuidamos que el testimonio de Cristo sea verdadero en nuestro medio. Humilde, sencillo, como dice algunas músicas, sencillito de alpargata, pero que sea real, que Cristo sea visible en medio de la iglesia. Y nosotros llevamos a Cristo a todos lados, al campo de fútbol, a la playa, al colegio, al trabajo. Empresas que vendrán a Paraguay a invertir su dinero, porque nadie invierte dinero en algo que no funciona. Nadie invierte dinero, millones de dólares, en algo que es fracasado. No, señor. Las empresas que vienen a Paraguay saben del potencial que tiene el Paraguay, las tierras del Paraguay. Y esto es puerta abierta para la iglesia. Nosotros debemos entrar y aprovechar, y que la bandera del evangelio sea levantada bien alta. El testimonio de la iglesia bautista en todo el Paraguay sea verdadero, genuino y poder de Dios. El poder de Dios que transforma al hombre. Como dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16. El evangelio es poder de Dios para transformar. No es poder para apariencia, no es poder para grandeza, no. Poder para transformar al hombre de adentro para afuera. Y dice el versículo 8 todavía:
Yo sé todo lo que haces, delante de ti he puesto puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, aunque son pocas tu fuerza. Has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Otra característica de esta iglesia, que también en esos tiempos el apóstol Juan está preso en la isla de Patmos. Todas las iglesias en ese primer y segundo siglo fueron perseguidas, fueron asoladas. El propio apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, la asoló, la persiguió hasta que en Damasco se convirtió al evangelio y vio al Señor. Pero todas las iglesias en el primer siglo y en el segundo siglo fueron perseguidas. Y aquí dice, no has negado mi nombre. Qué importante en estos días donde es tan fácil negar al Señor, tan fácil. Estos hombres y mujeres dieron su vida por el evangelio. No solamente sus recursos financieros, dieron su vida. ¿Recuerdan la iglesia de Jerusalén en el primer siglo? Los que tenían más posesiones vendían un campo, traían a los pies de los apóstoles, era repartido para que no haya hambrientos y necesitados. Es necesario levantar 7 oficiales en la iglesia, 7 diáconos para auxiliar a las viudas helénicas o griegas, porque se convertían de todas las etnias, no solamente los judíos. Había árabes, había mesopotamios, había de África, gente que se convertía por doquier. Y la iglesia crecía en el primer siglo por esta comunión fantástica y el compartir el pan. Y aquí dice el texto, terminando ese versículo 8, que has obedecido a mi palabra y no has negado mi nombre. Que en estos días que vivimos tan difíciles, seamos íntegros en nuestro testimonio. Que nuestro testimonio sea verdadero, tenga peso, sea de relevancia donde vivimos, porque la iglesia que va a sobrevivir en los últimos tiempos es la iglesia que tiene relevancia. Cuando muchas veces hablamos, y aquí tenemos cerquita el mensaje para la iglesia de Efesios, y comparamos las iglesias del primer siglo, ¿comenzó también la iglesia de Efesios? Hoy estábamos hablando con el pastor ahora en el café. Es un compendio de doctrina la iglesia de Éfeso. Por ahí pasaron maestros de la palabra. Por ahí pasó el apóstol Juan, Pablo, Silas, Timoteo, siervos de Dios, pero mire, a la altura. Cuando Pablo está terminando su carrera de fe, en el capítulo 20 de Hechos, llama a los presbíteros, no quiere ni entrar a Éfeso para no perder tiempo, los manda a llamar y ahí en Esmirna hace una reunión con los apóstolos, los hombres de Dios de Éfeso, y le dice, mire, mi partida está por suceder, ustedes no verán más mi rostro, cuídense, porque en el medio de a los obreros de Efesios, de la ciudad de Éfeso, en el medio de ustedes se levantarán lobos que si fuere posible devorarán la carne del rebaño. Éfeso, la carta a Éfeso es un compendio de teología. Hechos 20 ya hay una amenaza, cuídense, porque va a haber lobos en medio de ustedes. Y en Apocalipsis capítulo 3, cuando dice la carta a los Efesios, dice, arrepiéntete, porque has dejado tu primer amor. Fíjese cómo termina la iglesia de Éfeso. Cuando nosotros vemos hoy día, no solamente por la pandemia trajo a luz, trajo al orden del día cosas que ya venían pasando. Iglesias que se cerraron literalmente. Yo creo que la iglesia de estos últimos días, como siempre, tiene que ser relevante. Iglesia que no niegue el nombre del Señor, porque lo negamos fácilmente.
cuando nos dan un vuelto de más y guardamos el vuelto. El otro día no sé qué fui a pagar y pagué con 20, me dio vuelto de 50 reales. Digo, señor, usted va a perder plata, me dio vuelto de 5. Uy, ¿usted me pagó con cuánto? Con 20. Y ahí le di el vueltito, dice, usted no es, como diciendo, usted no es normal. Porque todo se guardaría el vueltito, claro. Yo pagué con 20, tenía vuelto de 50, tenía más. Me llevo el producto y me llevo dinero todavía del propietario, mire. Pero son cosas simples, corriqueras de la vida. La relevancia de una iglesia. Y usted aprovecha, ¿para qué? Para poner el evangelio. Mire, si yo hubiera sido de otros tiempos, me llevo el producto y todo el dinero que usted me dio de vuelta. Pero como soy siervo de Dios, creo y usted ya es el gancho para predicar el evangelio. Una iglesia relevante en el colegio, en el mercado. Vuelvo a repetir, Dios va a abrir puertas en este Paraguay sorprendentemente, rápidamente, y la iglesia bautista Emanuel entrará por esas puertas. Habrá flancos de militancia en varios lugares. El pastor, claro, se va a poner muy contento, pero también va a aumentar el trabajo del hombre de Dios. Pero alabado sea Jesucristo, alabado sea Dios. Esto es una virtud, y esta virtud debemos anunciarla a las naciones. Pero sigue diciendo el texto sagrado en el versículo 9: yo haré que esos que en las sinagogas de Satanás dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10: por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Yo creo que pruebas siempre pasamos, siempre. Cuando no pasamos pruebas espirituales, pasamos pruebas emocionales, y cuando no pasamos ni espirituales ni emocionales, son físicas. Y cuando son físicas financieras, de salud, cosas que es inherente a la sociedad. Pruebas, siempre tendremos pruebas, siempre. Pero el Señor dice este texto y en otros textos sagrados que Él siempre cuidará de los suyos. Siempre, siempre. Por más que a nuestros ojos muchas veces nos parezca una fatalidad, Él siempre estará en las fatalidades. Uno de estos casos fue el coronavirus, que ha llevado a muchos de nuestros hermanos y hermanas, y tal vez muchos se preguntan, ¿y por qué Dios le llevó? ¿Y por qué tuvo que ir mi padre? ¿Y por qué tuvo que ir mi hija, mi madre, mi tía, mi abuela, mi abuelo? ¿Y por qué tuvo que ir el pastor, mi pastor? ¿Por qué, como Genibaldo, pastorazo? ¿Por qué la iglesia se quedó sin pastor? Ahora este año fue emposado un pastor después de 3 años y medio. ¿Por qué tuvo que ir mi pastor? Un hombre tan querido, tan amado. 2 hijos pastores. ¿Por qué tuvo que ir mi pastor? Dios nos cuida, sí. Y esos que se fueron, bueno, se adelantaron, viajaron antes que nosotros, pero tenemos seguridad dónde están. Pero cuando dice que los cuidará de la prueba que ha de venir, son estas pruebas que se está llegando a estos días, donde las naciones y todas las naciones se preparan para un colapso mundial. Los que les gusta la escatología estudian Daniel, capítulos de Ezequiel, Apocalipsis, sermones proféticos del Señor Jesús, y cuando se hacen estos estudios apuntan para estos últimos días, y cuando nosotros vemos todo ese contenido de los últimos días, parece que estamos ya entrando a esta década, tal vez, donde empiecen los dolores. Todavía no empezaron
los dolores de parto. Pero ya está dando señal que podemos entrar en cualquier momento en los dolores de parto, donde las naciones van a sucumbir, donde las naciones se desesperarán. Pero dice el texto, a la hora de la prueba que vienen las naciones, yo los cuidaré, yo los protegeré, yo seré con ustedes, porque han guardado mi palabra, no han negado mi nombre. Para estos hay recompensa. Para los que se vuelven atrás, para los que niegan el señorío de Cristo, para aquellos que hacen poquito del sacrificio vicario, para estos, bueno, Dios va a tratar con ellos. Para los que se esfuerzan, para aquellos que no niegan su nombre, pasando las pruebas en aquel gran día, cuando vengan las tribulaciones a las naciones, Dios cuidará a este remanente que quede en esta generación. Versículo 11, dice la palabra del Señor: ya pronto vengo. Lo que tienes, no lo sueltes, y nadie te quitará tu corona, el galardón. Yo recuerdo cuando Esaú, hermano de Jacob, hijo de Isaac, vino con hambre de sus cacerías, y cuando llega a la casa, Jacobo ya había hecho una comida, acá como la hacen acá las hermanas. La hermana Margarita sonríe. Como hacen las hermanas, un olorcito que llegó Esaú, dice, ay, me muero, quiero comer. Y Jacobo, que no tenía el nombre de Israel todavía, ¿verdad, pastor? No tenía el nombre de príncipe de Dios, no, sino usurpador, engañador, ladino. Le dice, ¿querés comer de mi comida? Sí, vamos a hacer un cambio. Yo te doy mi comida, que huele bien, que es sabrosa, y vos me vendés todo, me das todo tu derecho de primogénito. La bendición especial de papá, la bendición del primer hijo, del primogénito. ¿Estamos hechos? Comés de mi guisado y me das el derecho de primogénito. Sí, me muero de hambre, ¿para qué quiero el derecho de primogénito si yo quiero vivir ahora, quiero comer ahora? Después que comió y se llenó, se puso triste. ¿Qué hice?, dijo. ¿Qué hice? Se arrepintió amargamente, quiso negociar nuevamente, pero ya era tarde. El usurpador y el ladino de Jacob ya engañó al papá también, se puso la piel de chivo de una casa que habían tenido y engañó al propio Isaac. Junto con la mamá, con Rebeca, ¿no? Le engañaron al viejo que había perdido la visión. Y él dice, sí, tienes el olor de Esaú, lo tocó, los pelitos de Esaú, pero la voz no es de Esaú. Pero ya estaba la bendición extendida para este muchacho. La corona no la podemos perder nunca. No podemos cambiar este galardón por nada en la vida, por nada. Porque muchas veces vienen en bandeja así, ¿saben? Las iguarías de Nabucodonosor. Vienen las cosas lindas de este planeta Tierra. ¿Y cuántos hombres y mujeres han dejado la corona, el galardón, por algo terrenal, como Esaú? Por un plato de un guisado, que dígase de pasada era muy rico, muy sabroso, pero perdió toda la bendición por un plato de comida. Versículo 11, yo pronto vengo, lo que tienes no lo sueltes y nadie te quitará la corona. Nadie. Versículo 12, al que salga vencedor, lo convertiré en columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el de su ciudad, es decir, de la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y también mi nuevo nombre. Esto era para la iglesia. Esta promesa es para la iglesia no solamente de Filadelfia, sino para la iglesia que se esfuerza
en anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla para su luz maravillosa. Para la iglesia que aprovecha, que tiene este discernimiento espiritual y ve la puertita abierta para entrar y anunciar el reino de los cielos. Debemos ser muy perspicaces en estos días. No es por violencia, no es por fuerza, es cuando Dios abre la puerta. En esa facultad, en ese colegio, en las reparticiones públicas, en todos lugares hay necesidades. En todos lugares hay hombres que salen esa mañana y dicen: no tengo sentido más de mi vida, creo que me voy a suicidar, creo que me voy a matar, este es el último día, voy a abandonar a mi familia. Y muchas veces no ven la esposa, los chiquitos, ven su necesidad, su aflicción, parece que está en una olla de presión, voy a explotar en cualquier momento. En todos lugares hay directores, políticos, en todos lugares hay personas así, que están saturadas, parece que van a explotar. Y ahí viene usted, llega justo usted. ¿Y cómo le va, mi amigo? A vos te va bien porque vos evangelizas. Así dicen muy. Vos siempre estás bien, vos siempre te reís, parece que vos siempre estás con dinero, porque para el mundo reír si estás feliz es estar con dinero. Para ellos es eso. Nosotros en medio de las pruebas nos reímos igual, porque sabemos que quien resuelve las pruebas es el Señor, no somos nosotros. Y usted le dice: amigo, ¿por qué estás así? No, mirá, Pedro, Rubén, Marcelo, Carlos, Javier, mira, estoy así, desesperado, esto. Y usted lo escucha, ¿sí? Lo mira a los ojos, presta atención. Y en el momento adecuado, en la pausa, mira, ¿puedo orar por vos? Ora por mí. Ora por mí. Y en su oración, el Espíritu Santo comienza a tocar el corazoncito. Si es su amigo, compañero de trabajo, compañera de trabajo, ¿querés un estudio bíblico o querés que vaya con mi pastor, con mi esposa, con mi esposo? ¿Querés que yo lleve la Biblia y hagamos un estudio bíblico? ¿Te gustaría? O convidarlo a la iglesia. Pero a veces de primera no quieren venir. Es mejor que la iglesia también salga y haga esto con la supervisión del pastor, con un material preparado para esto. Y ahí la puertita se abre. Mire, puede ser intendente de Santa Rita, puede ser el gobernador del departamento, puede ser el presidente del país. Todos tienen necesidades. Y si Dios abre la puerta, la Iglesia Bautista Emanuel entra y el milagro sucede. Sucede porque no somos nosotros los que hacemos el milagro, es el Espíritu Santo de Dios. Y así como nos transformó, somos canal de transformación de otros. Dios usa su iglesia para transformar una sociedad. Un hombrecito, una mujer, pequeñita somos nosotros, pero grande es el Dios que nosotros servimos. Grande, tremendo, poderoso, hacedor de maravillas, el Dios que servimos nosotros. Cuando a veces una amiga de Argentina me dice: clamale para que Diosito. Opa, Diosito no, yo tengo un Dios grande. Diosito no, mi Dios es inmensurable, no se puede medir. Mi Dios es grande, tremendo, sigue haciendo maravillas. ¿Por qué puedo orar? Y cuando venga el milagro, dale gloria a Él. Y no le digas Diosito, porque el Dios que nosotros servimos es Dios grande. Dice todavía este versículo, que Él nos hará, versículo 12, columna en su templo. Mire qué privilegio. Mire qué privilegio. Cuando Dios crea al hombre y de su costilla prepara a la mujer, hace la mujer, el texto dice: le haré una ayudadora idónea. Yo una vez escuché un teólogo en Bahía, que era profesor de Antiguo Testamento y teología del Antiguo Testamento, y él decía que esta raíz, yo no hablo hebreo, hice hebreo y en el seminario teológico, y dice que esta expresión auxiliadora es como si fuera una cuña.
¿Comprueba, pastor? ¿Cierto? Es como esa cuña que cuando el árbol se va a torcer, usted le coloca, tiene otro nombre que no es cuña, ¿cómo se dice? Cuña. Bueno, y usted le coloca la cuña, ata al arbolito que se está doblando y esta cuña lo ayuda a crecer rectamente. La mujer es para esto. El árbol crece, sí, pero gracias a la ayuda de esta cuña que lo ayudó a crecer. Y si crece el árbol, crece todo. La mujer es la estructura, la cuña. Y aquí dice que nosotros seremos columna del templo. No seremos apenas una cuña, seremos todos columna en el templo de nuestro Dios. ¿Ya pensó? Qué privilegio para nosotros pecadores en aquel grande día. Estar en el templo de Dios como columna, como sostén. Es una promesa de Dios para la iglesia de los últimos días, para que nos sintamos, muchas veces nos sentimos apocados por las pruebas, pero cuando escuchamos un mensaje de este que dice, ustedes serán columna en el templo de Dios, wow, yo, pecador, limitado, sin fuerzas, columna del templo de Dios, wow. Esa es promesa para la iglesia de los últimos días. Y termina diciendo, también le daré mi nuevo nombre. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Cuando miramos todas estas cartas a las 7 iglesias de Asia, esta fue la única iglesia, Filadelfia, la que no fue criticada, la que no fue censurada. Todos tuvieron un ay. Esta no. La iglesia de Filadelfia. La iglesia que ya el nombre dice amor, Filadelfia, amor fileo, amor de hermano, de filiación. Y esta iglesia es la que en estos últimos días queremos, yo mi deseo, quiero ser parecida con esta iglesia. Por más que no tenga mucha fuerza, y verdaderamente no tengo ninguna, pero el Señor esfuerza a la iglesia. Quiero esforzarme para no negar su nombre. Quiero esforzarme para anunciar sus virtudes. Quiero aprovechar las puertitas abiertas para entrar. Y no solamente yo, porque hay puertas que puedo entrar yo. Y hay puertas que no voy a entrar. Hay puertas que usted va a entrar. Por ejemplo, profesor, ahora cuando venga las facultades de medicina. Ahora tenemos un concejal en Guarujá, el profesor Anderson, que quiere traer el curso de azafatas gratuitamente a Guarujá. ¿Por qué? Porque las muchachas que quieren ser azafatas de la Gol o TAN, las empresas aéreas de Brasil, tienen que ir a San Pablo capital o a la ciudad de Santos. Y por mes se paga 1.500 reales, por mes. Y este concejal, que es de la primera iglesia bautista de Guarujá, y usted puede buscar en la internet, se llama Anderson Figueira, ya fue amenazado de muerte por las mafias instauradas, ¿no? Porque es el único que no recibe soborno de los políticos, ni del tráfico de drogas. Es un hombre íntegro, profesor. Dios abrió la puerta en la Cámara Municipal y este hombre tiene una gestión fantástica. No sé si se va a candidatar a intendente. Él gana, con la fuerza de los bautistas, él solito gana. Tiene una hoja impecable en la política, este hombre. Anderson Figueira. Escuche ese nombre porque puede ser algún día, quién sabe, si Dios le ayuda. Pero tiene que ser fiel. Brasil necesita también hombres fieles en la política, que no se corrompan, que no se vendan y que levanten a un país de este caos en el cual está sumergido la República Federativa del Brasil. Que el Señor ayude a la Iglesia Bautista Emanuel, a nuestras iglesias que pertenecemos, a ser relevante en estos días y que aprovechemos las puertas que se abren. Puede ser una guardería, jardín de infantes, escuela, puede ser una microempresa, una macroempresa. Mañana, Dios no sabe, usted puede ser también exportador, tener sus camiones, tener acceso a Europa a través del
Río Paraná. No sabemos lo que puede ser Paraguay de aquí a 15 años. Mire lo que es Santa Rita. Ustedes saben muy bien lo que fue Santa Rita 20 años y lo que es ahora. Ustedes me dijeron, yo no sabía, pero ustedes me dijeron que es la renta per cápita más alta del Paraguay. Más que Asunción, que tiene 458 años de existencia. Una ciudad tan joven, 30 años. Fíjese lo que puede hacer de aquí Paraguay, Santa Rita de aquí a 20 años, 15, 20 años. Ustedes los van a ver con sus propios ojos. Y cuando Dios abra puerta, acuérdense de ese texto de la iglesia Filadelfia. Yo abro una puerta delante de ti. Que esta iglesia linda sepa aprovechar las puertas abiertas de la sociedad y no nos avergoncemos de predicar el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Amén. Dios me lo bendiga y quiero terminar con esta palabrita de que así como la iglesia de la Odisea fue relevante, así el Señor mira para las iglesias de hoy día. Y que el Señor nos ayude, nos dé fuerza para, como dicen los colombianos, para echar para adelante, que no miremos y nos volvamos para atrás, sino siguiendo el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Dios los bendiga a todos. Un fuerte abrazo a la iglesia de Santa Rita, a la iglesia Bautista Emanuel, a los hermanos que no están presentes, pero ya les saludamos a la mañana, al mediodía, y si Dios nos permite, quién sabe, el año que viene, y si el pastor nos convida, obvio, ¿no? Estamos aquí. Pastor Arnaldo, le devuelvo el culto en sus manos y muchísimas gracias. Muchas gracias, Pastor Marcelo. Gracias al Señor por este mensaje para la iglesia en esta noche. Que verdaderamente podamos nosotros de esa manera permanecer fieles al Señor. Sabemos que Él abrirá puertas porque Él es el Dios Todopoderoso. ¿Tenemos una canción que cantar? Sí, vamos a cantar esa canción y luego vamos a tener un tiempo muy especial para reconocer un poquito, por lo menos con un pequeño recuerdo a nuestros hermanos de la ciudad de Santa Rita y en especial de la iglesia bautista Emanuel. Luego, ¿sí? Vamos a entregarle un pequeño recuerdo por el trabajo que ellos vinieron a hacer en este tiempo. Así que vamos con esta alabanza y luego procedemos a invitar a nuestros hermanos que pasen aquí.